Bienvenidos a una nueva clase virtual de estudios sociales. El tema, la dominación incaica en el Ecuador. Los incas, una civilización muy importante dentro del contexto de la historia sudamericana. El origen del imperio inca tiene sus leyendas. Tenemos la primera leyenda, que es la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. Cuenta la leyenda que el dios Sol, compadecido del estado de barbarie que vivía en los pueblos, envió a sus hijos, nacidos de las espumas del lago, Manco Cápac y Mama Ocllo, con el fin de civilizar y enseñar a los hombres. Les entregó entonces una barretilla, encargándoles que por donde fueran, buscaran introducirla en el suelo y que el sitio donde se hundiera fundase la capital de su imperio. Obedeciendo el mandato divino, la pareja salió de una de las islas del lago Titicaca y se dirigió hacia el norte en busca del sitio donde establecerían la ciudad imperial. Después de varios días de viaje y de hincar infructuosamente el suelo, llegaron al cerro Huanacaure y allá la barretilla se hundió al primer golpe. Entonces, en ese lugar, Manco Cápac y Mama Ocllo fundaron la capital del imperio incaico, cumpliendo con su misión. También tenemos la leyenda de los hermanos Ayar. Cuenta la leyenda que salieron de 4 ventanas del cerro Tamputoco, 4 hermanos con sus respectivas esposas, con la finalidad de fundar un imperio. Cada uno tenía sus propias habilidades. Ayarcachi podía volar, Ayar Uchu tenía una onda que hacía temblar los cerros, pero esto no les valió mucho, porque empezaron a ser codiciosos y querían el poder. Por eso enviaron a Ayarcachi a las cuevas y lo encerraron. El sol, al escuchar su lamento, lo convirtió en pájaro y lo liberó. Ayar Uchu fue convertido en estatua de piedra y Ayar Auca en estatua de sal. Y solo quedó Ayar Manco con su esposa y las de sus hermanos. Y fundaron el imperio y enseñaron a los hombres y mujeres a realizar diversas actividades. Son dos de las leyendas del origen de los incas. Pero ¿quiénes eran los incas? Según los cronistas, los primeros incas se originaron en territorios de los actuales países Bolivia y Perú. Podemos observar Bolivia y Perú. Los incas iniciaron su existencia en el siglo XII con el liderato de Manco Cápac. En los años siguientes, cada uno de los gobernantes continuaría con la expansión territorial hasta formar un gran imperio llamado Tahuantinsuyo, que significa 4 partes. El territorio estaba dividido en 4 regiones: el Chinchaysuyo, podemos observar aquí, el Antisuyo, el Collasuyo y el Contisuyo. Estas 4 zonas formaban el Tahuantinsuyo. El centro del imperio se encontraba en la capital, era el Cusco, desde la cual partían caminos hacia las 4 direcciones o partes del imperio. Esta red de caminos es conocido como el Capac Ñan. Podemos observar aquí la red vial que utilizaban los incas para trasladarse de una zona a otra. La organización social del imperio inca. El principal gobernante era el Zapa Inca,
junto con su familia, formaban la clase social más alta y poderosa. Luego venían las familias de sus anteriores gobernantes y sus hijos, quienes formaban la nobleza de sangre. Los curacas, líderes de los pueblos, los mercaderes y los sacerdotes también formaban parte de las clases privilegiadas. Debajo de los grupos de poder estaban los artesanos, los agricultores, los pastores que trabajaban para el imperio inca. Los mitimaes o mixmas eran enviados a realizar labores agrícolas, mineras y de defensa a los territorios conquistados. Los yanaconas eran los sirvientes de las clases poderosas. Por último, los piñacunas eran los esclavos obligados a trabajos forzados en zonas alejadas. Podemos observar en la pirámide las clases sociales. Tenemos la realeza, la nobleza de sangre, la nobleza de privilegio, los atunruna, que eran los ciudadanos comunes, los mitimaes o micmas, los yanaconas y los piñacunas. La invasión inca en el Ecuador. Todos sabemos que los incas se ubicaron en América del Sur, cerca de la cordillera de los Andes, en los territorios de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. Los incas llegaron al Ecuador hace más de 500 años. Y lo hicieron con dos ejércitos integrados por gente de varios pueblos que también habían sometidos al mando del inca Tupac Yupanqui. Ellos, para expandir sus territorios, utilizaron su estrategia, que comenzaba enviando a un mensajero con alianzas y regalos a los caciques de los pueblos. Quien no aceptaba someterse al dominio inca era castigado y dominado mediante la fuerza. Instalaron varios púcaras, que se cree que fueron puestos militares para controlar los movimientos dentro de los territorios conquistados. En el Ecuador, algunos pueblos tardaron en someterse. Se conoce que la guerra contra los caranquis, los otavalos, los cochasquíes y los cayambes duró más de 15 años. En estas guerras hubo enfrentamientos en la laguna de Yaguarcocha, donde murieron muchos de los guerreros ecuatorianos. La laguna de Yaguarcocha es conocida lago de sangre y se deriva de las raíces quichua yaguar, que quiere decir sangre, y cocha, que quiere decir lago. La dominación en la Sierra Sur, como el pueblo cañari, duró menos tiempo, siendo los cañaris grandes guerreros. Los incas se llevaron gran parte de su población para integrarlos a sus ejércitos. En la costa y en la Amazonía, la invasión inca no tuvo mucha trascendencia. Continuamos con la arquitectura. Los incas construyeron varios templos dedicados al dios Sol. Además, también edificaron casas y fuertes militares con el mismo estilo. Su arquitectura se distingue por las grandes piedras talladas que encajan una con otra. También su red vial se expandió usando antiguos caminos prehispánicos. En algunos
se encontraban sitios de descansos para los viajeros llamados tambos. Vamos a observar las edificaciones de piedras en nuestro país. Aquí tenemos el Capacñán, que es su red vial en los diferentes países, y los tambos, que eran sitios donde descansaban los mensajeros o los ejércitos. La lengua y la religión. Impusieron el quechua como lengua general en el pueblo dominado. En el actual Ecuador, esta lengua se convirtió en el quichua, que si bien tiene algunas diferencias, proviene del quechua incaico. Una de las leyes que se impuso en el Tahuantinsuyo y que es esta norma era aplicada a quienes vivían dentro de los territorios. Era el amaquilla, que quiere decir no seas perezoso, el amayuya, no seas mentiroso, y el amasúa, no seas ladrón. En cuanto a la religión, permitían que los pueblos sometidos conservaran sus creencias religiosas, mientras las suyas fueran establecidas como principales. Para ello existían lugares o tierras sagradas, llamadas huacas, y el sol o inti en quechua, que era considerado su divinidad. Construyeron varios templos dedicados al sol, ya que según sus creencias, ellos eran los hijos del sol. Hasta la actualidad, los incas son conocidos como los hijos del sol. Hemos culminado la clase de estudios sociales.